Como os decía antes, David Escamilla es experto en empresas y valores. Yo quisiera preguntarle, bajo su opinión, ¿qué es lo que crees, David? ¿Qué relación hay entre éxito y errores? ¿Crees que las personas que han tenido éxito empresarial han cometido errores? ¿Qué relación hay entre esto? Para mí la gente de éxito, Raimon, es la gente que ha cometido muchos errores. Yo me dedico al mundo de la comunicación y muchas veces cuando hablamos cuando comunicamos la experiencia de un individuo o comunicamos la experiencia de una empresa, nunca comunicamos sus errores, sus fracasos, comunicamos sus éxitos. Entonces, claro, si una persona ha tenido 3 éxitos o una empresa ha tenido 3 éxitos, pues parece que eso es todo lo que ha habido. No, a lo mejor han habido 900 errores, 900 intentos, 900 pruebas. No sé qué jugador de básquet dijo que para meter una buena canasta pues ha fallado miles. Edison, el inventor de la bombilla, falló 900 y pico veces hasta que la 900 y no sé qué, pues acertó y construyó la bombilla. Por tanto, los que se atreven a fracasar, los que se atreven a experimentar, a jugar con la vida, a fracasar, los que no le temen al fracaso, son los que probablemente tendrán éxito. Si nunca tienes ningún fracaso, si nunca experimentas, si nunca sales de tu territorio de confortabilidad, de tranquilidad, seguramente harás cosas que no estarán ni bien ni mal, estarán normal, serán la media, serán estándares y seguramente quizás será todo muy aburrido, ¿no? Sí, David, yo me quedo con esa palabra de experimentar que dices, hay que experimentar mucho, ¿no? Y ver qué funciona, claro, ver qué pasa. Claro. Yo recuerdo, hablando por mi experiencia propia, que una vez leyendo un libro, no recuerdo de quién, decía lo siguiente, decía, si quieres duplicar tu tasa de éxito, tienes que duplicar tu tasa de errores. Me encanta. Con lo cual, me encanta. En aquel momento yo dije, wow, me estoy equivocando poco. Claro. En realidad, yo, claro, Raimon Samson, me estoy equivocando muy poco, juego, claro, a lo seguro, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué decidí? Decidí que si me equivocaba, que no pasaba nada. Así que me di margen para equivocarme y cometer errores, ¿no? Y eso ha sido una constante en mi profesión, es decir, yo me considero que estoy trabajando en fase beta, con lo cual quiere decir que no tengo ningún producto... Beta constante, ¿eh? Beta constante. Claro. Es decir, ninguno de mis productos o servicios está acabado, por lo tanto no busco la perfección, pues si tuviera que buscar la perfección estaría ensayando durante 3 años, el mundo habría cambiado, entonces ese producto o servicio ya no valdría, ¿no? Entonces estoy en beta permanentemente. Hay gente que me avisa y dice, oye, Raimon, aquí hay un pequeño error. Yo agradezco ese feedback, corrijo, obviamente, pero no le doy ninguna importancia, porque estoy en fase beta. Claro. Y por poner un ejemplo más, yo recuerdo cuando publiqué mi primer libro, ahora ya creo que 20 años, fíjate, Taller de Amor, fui a 33 editoriales. O sea, 32 me dijeron que no. Yo nunca consideré que eso fuese un error. Yo no volví a mi casa pensando he fracasado, sino que simplemente pensaba en la siguiente, ¿no? Y hubo una que finalmente dijo sí, así que a partir de ahí nació una profesión. Le pasó lo mismo a Carlos Ruiz Zafón, el autor de La sombra del viento. Fue a muchísimas editoriales y le dijeron que no a todas. Y al final un editor, amigo mío, por cierto, le dijo, bueno, va, no te puedo dar ni un euro de anticipo, pero te voy a publicar la novela. Bueno, ha vendido lo que no está escrito, nunca mejor dicho, millones y millones y millones de ejemplares. Así que equivoquémonos más, ¿no? Equivoquémonos más. Me gusta mucho este concepto que has dicho, Raimon, porque te he escuchado y enseguida he pensado en que una vida individual o una vida en una empresa, una vida, una experiencia, es un laboratorio. O sea, me gusta esta idea de que equivoquémonos más. Ensayar. Me he visto con unas probetas de ensayo, con unos tubos de ensayo, me he visto con una bata blanca, me he visto en un laboratorio, como cuando era pequeño jugando con quimicefa, con esas cosas raras, y me he visto haciendo muchas pruebas, y jugando y divirtiéndome, y de repente salen cosas, y con esas cosas gano dinero, me lo paso bien, soy feliz, comparto experiencias, pero metámonos en el laboratorio, hagamos de nuestra vida un laboratorio en work in progress, en experiencia constante, juguemos, experimentemos y seguro que de todo eso salen cosas extraordinarias también a nivel económico. Sí. Y como dices tú, yo no siempre acierto, es decir, pruebo muchas cosas, no todas funcionan, faltaría más, afortunadamente, pero algunas sí. Entonces es un tema de cantidades. Cuando pruebas muchas cosas, hay muchas que también que te funcionan y con eso ya hay suficiente, ¿no? Claro. Así que vamos a invitarles a ellos a que se equivoquen más. Experimentad, jugad y bienvenidos al laboratorio de la vida.